Buenos días, amados hermanos. En muchas ocasiones se nos ha enseñado que debemos ser agradecidos. De hecho, la misma palabra nos enseña en 1 Tesalonicenses 5:18 que debemos dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús, dice la palabra. Amén. Pero hay una distancia entre lo que la palabra nos enseña y nuestra realidad, nuestra vida, que es evidente. Existe una realidad emocional en cada uno de nosotros, la que nos lleva muchas veces a desanimarnos o a decaernos cuando las cosas no van bien en nuestra vida. Y es malo eso, ¿está mal eso? No está mal. Dios nos hizo con sentimientos y con emociones. Jesús mismo, sabiendo su propósito eterno aquí en la tierra, le preguntó al Padre si fuese posible que pasara de él esta copa. Al mismo tiempo narra la palabra que fue tal su aflicción que su sudor era como gotas de sangre. Entonces Jesús vivió en carne propia lo que fue la angustia. Y así como Jesús, nosotros también fuimos diseñados con emociones, con sentimientos, que muchas veces nos llevan a desanimarnos, a deprimirnos, muchas veces a angustiarnos y en otras ocasiones a ponernos en estados ansiosos. Ahora la pregunta ¿es pecado? En un principio no. Y vamos a ver por qué. El tema de fondo aquí está en cómo nosotros administramos esas emociones que muchas veces nos embargan. Cómo dejamos que esas emociones se profundicen en nosotros hasta el punto de que nos gobiernen en nuestra mente y en nuestra alma. Allí está el problema. Ahí está el problema. ¿Podemos decaer? Sí, podemos decaer. Pero lo que no podemos dejar es que ese decaimiento gobierne nuestra vida y nos controle en nuestras emociones, en nuestra forma de pensar. Cuando la angustia y la ansiedad nos logran gobernar, no nos damos cuenta cómo el enemigo nos tiene inmersos en un estado depresivo, y con ese estado depresivo muchas veces llegamos al punto final, que es perder la esperanza y en muchos casos la depresión. Y en medio de todo eso, tratamos de volver a la palabra que nos enseña que debemos ser agradecidos. Y dentro de nosotros nos preguntamos, ¿cómo puedo yo estar realmente agradecido si lo que siento es algo totalmente distinto? ¿Cómo puedo ser yo agradecido en medio de la dificultad? Humanamente, eso es imposible, pensamos. Y la respuesta es sí. ¿Quién va a estar agradecido cuando las cosas no están resultando? Pero para nosotros la situación es distinta. Para los hijos de Dios es un no rotundo, porque la palabra nos enseña que debemos confiar en Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos superar eso? Y más aún, ¿cómo podemos superar eso al nivel de tener un agradecimiento genuino en nuestro corazón, incluso en medio de la dificultad? ¿Cómo podemos lograr eso? Ser agradecidos al Señor, pero de corazón, independiente de las circunstancias que a nosotros nos toca vivir. Y lo primero que tenemos que tener presente es que la gratitud, hermanos, no es una emoción. Quiero que te quedes con esto. La gratitud no es una emoción. No es la gratitud una enseñanza bíblica basada en los sentimientos, que son volátiles, que a veces vienen, que a veces van, sino que la gratitud es una enseñanza bíblica que se basa y tiene su sustento en la fe. Ser agradecidos, hermanos, es una decisión. Yo decido ser agradecido. Y la gratitud pasa a ser en mí un estilo de vida. ¿Cómo yo decido ser agradecido? ¿Cómo es que yo decido tener un estilo de vida en base a la gratitud? Primero que todo y fundamentalmente, empapándome en las verdades de Cristo que están en su palabra. Dice el versículo en Romanos 8:28 que todos conocemos, pero los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. La gratitud, hermanos, está directamente relacionada con la esclavitud. Nosotros antes de conocer al Señor éramos esclavos del pecado. ¿Y qué pasó? Conocimos al Señor
Y ahora pasamos a ser esclavos, pero de Cristo y de su amor. ¿Y qué implica eso? ¿Qué implica que nosotros ahora seamos esclavos del amor de Cristo? Es que todo, absolutamente todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nos sucede, ya sea lo bueno, ya sea lo malo, lo difícil, lo alegre, todo, en todas las circunstancias de nuestra vida, su mano de amor está detrás de nosotros. No existe ningún área, ninguna situación en nuestra vida, no hay nada que a nosotros nos acontezca en la cual la mano de Dios no esté detrás. Entonces, la primera cosa que nosotros debemos entender para poder hacer vida es la gratitud y que se transforme en un estilo de vida en nosotros es entender que la mano de Dios está detrás de cada una de las cosas que nos suceden. La estás pasando mal, estás pasando por momentos difíciles, Dios lo sabe y Él está presente y su amor está presente en ese momento incluso de la dificultad. Eso es lo primero. Y lo segundo es que la palabra dice, y acabamos de leer, que esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Tú y yo y todos nosotros tenemos un llamado, un propósito que el Señor ha puesto en nuestra vida, un motivo por el cual vivir y por el cual estar acá. Y la obra de Dios en tu vida y en la mía apunta a cumplir ese propósito que Él tiene para ti. Por ende, cada situación que tú vives, ya sea buena, sea mala, la mano de Dios está detrás de ella. Eso tenemos que tenerlo presente siempre. La mano de Dios está presente siempre detrás de nosotros en cada una de las circunstancias que estemos viviendo. Hasta incluso si estás viviendo la consecuencia de tus propios errores, déjame decirte que Dios en su amor está detrás de todas esas situaciones que tú esos días estás viviendo. Ya sea que hayan nacido de un origen malo, difícil de tus errores, Él las vuelca a nuestro favor para transformar nuestra vida a la imagen de Jesús. Entonces, amados hermanos, con todo esto dicho, yo quiero que te quedes con esto. La gratitud, amado mío, la gratitud es entender y agradecer a Dios por su obra en nosotros. Fíjate en esta diferencia. Ser agradecidos es agradecer por la obra de Dios en nosotros y no por nosotros. No se trata de lo que Dios hace por mí, sino que se trata de lo que Dios hace en mí. Yo soy agradecido por la obra de que Dios está haciendo en mi vida y que muchas veces no comprendo y no logro y no soy capaz de ver, pero le agradezco porque Él sé que está haciendo una obra en mí. Y muchas veces lo confundimos por las obras que Él hace por nosotros, por las situaciones que nos rodean. La gratitud, hermanos, nace por la obra que Dios está haciendo en nuestro corazón, que es transformar nuestra vida a la imagen de dificultad, a la imagen, de Jesús. ¿Estás viviendo dificultad? Gracias, Señor, por la dificultad, porque Dios está permitiendo por medio de esa dificultad formar tu vida y su carácter en ti. Dice la palabra, decía Pablo, es necesario que pasemos por muchas aflicciones, decía Pablo. En Hechos 14:22 dice Pablo que fortaleció el ánimo de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciéndoles que era necesario pasar por muchas aflicciones para entrar en el reino de Dios. ¿Y sabes en qué momento dijo esas palabras Pablo? Recién leímos Hechos 14:22, 3 versículos anteriores a eso. Hechos 14:19, el mismo Pablo. Leamos lo que dice ahí. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que él estaba muerto. 3 versículos antes de estar Pablo animando a los hermanos, había sido apedreado de tal forma que estuvo a punto de morir. Y después de haber vivido eso, ¿qué es lo que les enseña Pablo? Que es necesario pasar por muchas aflicciones para entrar en el reino de Dios. Gracias, Señor. Amados hermanos, sembremos gratitud en nuestra vida. Dice la palabra que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Siembra gratitud aquí en la tierra
para que coseches coronas en los cielos, donde realmente importan. Dice la palabra, mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que mejor es un día solo en su presencia que una vida aquí en la tierra. ¿Te imaginas eso? Un solo día en la eternidad es mucho mejor que toda nuestra vida aquí en la tierra. Ahora imagina ese único día en la eternidad por los siglos de los siglos. Qué tremendo, qué precioso. Ahora también dice la palabra que para entrar en sus atrios y disfrutar de ese día como nos enseña la palabra, dice David que también tenemos que entrar primeramente por sus puertas con acción de gracias. Entonces, amados hermanos, la gratitud nos abre las puertas de los atrios, como dice la palabra, para que podamos disfrutar de ese día en sus atrios, más que 1000 fuera de ellos. ¿Quién es esa puerta? Jesús. ¿Quieres ser agradecido? Míralo a Él. No se trata de lo que Dios hace por ti, se trata de lo que Dios está haciendo en ti. Marquemos esa diferencia, seamos agradecidos. Si la estás pasando mal, gracias Señor, porque tú en esa dificultad estás haciendo una obra en mí, para mi bien y por amor. Un abrazo, amados hermanos. Un abrazo a todos. Que estén muy bien.